Buenas tardes muchachos, esto es pues el tutorial, ¿sí? Eh, el filtrado nosotros se divide, por así decirlo, en dos pasos. Primero, bueno, esta es la tabla de Otus de bacterias de caucho de 16S. Entonces nosotros primero hacemos un filtrado donde digamos cada Otu tiene que estar en mínimo la mitad más uno de las parcelas, ¿sí? Es decir, yo acá tengo 15 réplicas, ¿no? Pues, o sea, tengo tres parcelas, tengo 15 réplicas. Entonces la mitad sería 7,5, entonces más uno sería 8,5, entonces lo dejamos en 8, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si este otro está presente en al menos 8 parcelas, ¿sí? Este O2 se va a dejar, ¿sí? No se va a eliminar. En este caso vemos que está presente en una, 2, 3, 4. Mira, por ejemplo, el primer O2 solo está presente en 4 parcelas, es decir, que según el primer criterio se elimina, ¿sí? Eh, y ya luego, cuando tenemos ya ese primer paso, luego se calcula la media y la desviación estándar de cada fila, ¿sí? O sea, de cada auto. Con esa media y esa desviación estándar se va a calcular el criterio. El criterio, acá lo tenemos, es la media menos 0,5 por la desviación estándar, ¿sí? Por eso primero calculamos pues media desviación estándar y ya luego se calcula el criterio, ¿sí? O sea, eso es más o menos lo que se hace. Cuando ya tenemos el criterio y todos esos cálculos, se aplica ya, por así decirlo, el último paso, el último filtrado, que es básicamente, sí, digamos, yo lo tengo por acá calculado, ¿sí? Digamos, mire, bueno, no, esta columna que llama medio menos 0,5 desviación estándar es el criterio que calculé, que les acabo de explicar. Entonces, digamos, sí, me da 1,14, ¿sí? Entonces, sí, en este OTU, ¿sí? En este primer OTU, al menos de dos, eh, dos de las frecuencias de CO2 son superiores a este criterio, a 1,14, se le va a calcular el promedio, ¿sí? Y si son menores a este criterio y si no cumplen, no se va a calcular el promedio y va a salir NA, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando sale NA? Básicamente esta fila se va a eliminar, ¿sí? Es decir, que si un O2 no cumple con el criterio calculado, ¿sí? Que se le calculó, se va a colocar NA, o sea, no se le calcula el promedio y se va a eliminar, ¿sí? Básicamente ese es el filtrado que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es bastante sencillo. Primero que todo, bueno, ya vuelvo a repetir, estoy trabajando con 16S, concretamente en caucho. Primero que todo, yo les voy a enviar este script, ¿sí? Que aquí básicamente nos va a permitir convertir el archivo QZA que nos da Kime en TSV, ¿sí? Pues que es un formato que nos permite trabajar en R. Entonces, básicamente ustedes acá van a cambiar simplemente la ruta donde ustedes tengan la tabla de Otus en formato QZA y simplemente es cambiar la ruta. Cambia la ruta acá donde quiere que salga, bueno. Ustedes cambian la ruta a la de donde su preferencia y esto lo van a copiar, ¿sí? Y lo van a pegar en Ubuntu pues con el Kime activado. Cuando ustedes pegan este código, bueno, él va a calcular ahí, va a hacer la conversión y les va a generar este formato TUSB. En este caso yo le puse que me lo guardara como caucho.tvsb. Y acá tenemos lo que le estaba mostrando al principio, que pues son los OTUs con las parcelas y con la frecuencia de cada OTU, pues dependiendo de la parcela y de la réplica. Cuando hacen eso, pues ya simplemente gira R, cargan estas librerías, ¿sí?
que son las que se van a usar. Y yo les voy a enviar a partir de acá, que es básicamente cómo se aplica el enfoque. Entonces acá tenemos lo que les expliqué al inicio, ¿sí? Entonces primero cargamos, bueno, voy a ahorrar esto. Primero cargamos los datos, ¿sí? Entonces acá en data tenemos los datos, que son 9480 observaciones y 16 variables. Es decir, tenemos 9480 OTUs y 15, pues, bueno, 15 columnas, bueno, 15 réplicas, ¿sí? Acá sale 16, pero porque está contando también la tabla de OTU, ¿sí? Pero pues bueno, ahí tenemos la información básica. Entonces acá viene el primer paso, que en este caso, digamos yo, si yo tuviera 14, ¿sí? Y la mitad, digamos en mi caso, por ejemplo, si tuviera 14 réplicas en total, y entonces sería la mitad que es 7 más 1, 8, entonces también pongo 8, ¿sí? En mi caso tengo 15, la mitad 7.5 más 1 da 8.5, entonces pues redondeándola podríamos poner 9 o 8, ¿sí? Entonces en mi caso va a poner 8. Eh, y ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acaba de explicar que ese auto tiene que estar mínimo en 8 parcelas para que no sea eliminado. Entonces, cuando yo arranco esto, me genera esta nueva data frame que se llama datos filtrados y vemos que pasa de 9048 OTUs a 1298 OTUs. Sí, o sea, fue bajo bastante, casi el 70-80% de los datos fueron filtrados con este primer paso. ¿Ya? Luego este que se llama calcular desviación estándar, cuando ustedes lo ejecutan, ¿sí? Lo que les va a hacer es lo siguiente, ¿sí? El primero va a leer este frame de datos filtrados y luego mediante este script, esta función, va a calcular la media de cada OTU, la desviación de cada OTU y cuando se tienen estos dos valores se procede a calcular el criterio, es decir, la media menos 0.5 por la desviación estándar. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? En este caso yo digo que me da un data frame llamado datas DSV y acá tenemos lo mismo, tenemos 1298 filas, pero hay más columnas porque acá ya entonces vemos la media, vemos la desviación estándar y ya con eso se puede calcular este criterio acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el último enfoque que les explicaba anteriormente? ¿Sí? Digamos que acá me dio 32.96. Entonces, el siguiente script que lo vamos a usar va a buscar en este OTU, en este OTU, va a buscar que haya por lo menos que esté, bueno, que tenga esta frecuencia bien sea superior o menor en por lo menos dos muestras. Es decir, que si en este OTU solo la parcela 1 es superior a 32 y el resto es menor, pues no se va a calcular el promedio y se va a poner NA. Si es mínimo, si es esta frecuencia es superada en mínimo dos parcelas para ese OTU, se va a calcular el promedio, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el script. Entonces, acá vamos a poner el criterio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Pues el que acabamos de calcular, ¿sí? Que es esta columna de acá. Y ya acá vamos a usar la librería de deplit. Y con este script básicamente nos va a calcular el promedio, teniendo en cuenta pues el criterio que les acabo de explicar. Y si no se puede calcular, nos va a dar NA, ¿sí? Entonces nosotros calculamos, ¿sí? Entonces ya me calculó el promedio, si quieren podemos verlo acá. Ahora tenemos aparte una nueva columna que dice promedio y en caso de que acá haya NEAs, por ejemplo, yo voy a, bueno, entonces si yo me encuentro NEAs por acá, uno ejecuta esto, que este código va a eliminar los NA de este data frame, ¿sí? Entonces yo tengo 1298 OTUs que les calculo el promedio, que pasaron el primer criterio, bueno, todo, ¿sí? Ahora cuando yo lo ejecuto, ¿sí?
Él me va a eliminar, en caso tal de que en el anterior paso se hayan calculado NAs, pues porque no cumple con el criterio, pues me va a eliminar esos otros, pero pues en mi caso no. O sea, no hay ningún NA, no hay nada para eliminar y sigue siendo 1298, es decir, no disminuyó pues básicamente pues nada. Y ya, entonces pues esto es como calculamos, bueno, como sacamos los filtrados, ¿sí? De nuestros datos. Ya simplemente pues cuadrar otra reunión y ver cómo proseguir. Si tienen alguna otra duda, pues me escriben a mí o le escriben a Jorge. Y pues igualmente toca hacer una reunión y ver cómo continuar.